Hola a todos. En este vídeo voy a explicar lo que son las progresiones aritméticas. Aquí arriba os he indicado la definición. Es así. Una progresión aritmética es una sucesión de números en que cada término, menos el primero, se obtiene a partir del anterior sumándole un número fijo, entre paréntesis t, denominado diferencia de la progresión. Veamos dos ejemplos que os he colocado aquí. La primera progresión sería 5, esta sería formada por los números 5, 8, 11, 14, 17, etcétera, etcétera. Del 5 llegamos al 8 sumándole 3. Del 8 al 11 le sumamos 3 también. Del 11 al 14, 3. Del 14 al 17, 3. Y así sucesivamente. Por otro lado, la sucesión que tenemos abajo está formada por los números 16, 11, 6, 1, menos 4, etc. Del 16 al 11 pasamos restando 5. Del 11 al 6, restando 5. Del 6 al 1, 5. Del 1 al menos 4, 5. Y así sucesivamente. Por tanto, lo que se suma o resta siempre es una cantidad, no tiene por qué ser un número entero, puede ser cualquier número, pero siempre el mismo entre dos números de la serie consecutivos. Ahora vamos a deducir cuál sería el término general de una progresión aritmética. Para obtener esta expresión general de una progresión aritmética, que nos dará cuál es el valor de cualquier término en función de unos datos de esta progresión, vamos a utilizar esta progresión en la que A1 es 5, A2 es 8, A3 es 11, A4 es 14, etcétera. Seguiremos teniendo los diferentes términos y entonces lo que queremos es saber cómo calcular AN. Por eso pongo aquí un interrogante. Para esto vamos a analizar un poquito cada uno de los términos que tenemos. Fijémonos que A2 en realidad es 5 más 3, por la propia definición de progresión aritmética. Es decir, en realidad es A1, que es 5, más 3. Por tanto, ponemos A1 más 3. A3, en realidad, que es 8 más 3. Es decir, el término anterior, A sub 2, más 3. Pero, a su vez, A sub 2 es A1 más A3. Si colocamos esto aquí, A1 más A3 en lugar de A2, que es 8, más 3, estos 3 que tenemos aquí. De manera que tendríamos A1 más 2 por 3. Lo pongo así adrede, no pongo 6, ahora veréis por qué. El siguiente término es el anterior, o sea 11, más 3, que es igual, en realidad es igual a 3 más 3. A3 es 11. Pero A3, en realidad, ¿qué es? A3 hemos visto que es A1 más 2 por 3. A1 más 2 por 3, al que tenemos que añadir estos 3 más de aquí. Es decir, que A4 es igual a A1 más 3 por 3. Fijémonos bien. Si nos damos cuenta, cada vez que llegamos a una de estas expresiones finales, como esta, o esta, o esta, que nos dan los diferentes términos, A2, A3, A4, tenemos siempre la misma estructura. Fijaos bien, tenemos A1, aquí volvemos a tener A1, y aquí volvemos a tener A1. En todos los casos le estamos sumando aquí 3, aquí 2 veces 3 y aquí 3 veces 3. Fijémonos en estos numeritos. 2, 3 y aquí, aunque no aparece, en realidad tenemos un 1.
De acuerdo, vemos que hay un patrón, es decir, algo que se mantiene. Si quisiéramos escribir a 5, podríamos atrevernos a decir que A5 seguramente será A1 más, fijaos, cuando tenemos A4, aquí tenemos un 3. Cuando tenemos A3, aquí tenemos un 2. Cuando tenemos aquí A2, aquí hay un 1. Luego posiblemente A5 será A1 más 4 por 3. Como sabemos que A1 es 5, esto será 5 más 4 por 3. Es decir, 5 más 12, que es igual a 17. Si quisiéramos aquí escribir a 5 directamente utilizando el 14, hemos visto que vamos sumando, la diferencia es 3 entre dos términos, por tanto aquí habría que sumarle a 14 3, que efectivamente es 17. Por tanto, ya hemos encontrado una expresión general para el término, lo que sería el término general de la progresión aritmética. ¿Y cuál sería esta expresión? Pues sería a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia d. ¿Correcto? Bien, vamos a aplicarla a cualquiera de ellas para ver que realmente no nos hemos equivocado. Por ejemplo, vamos a calcular para esta serie a sub 3. Entonces tendríamos a sub 3 será igual a sub 1, 5, más 3, que es n menos 1, por la diferencia 3. Es decir, 5 más 2 por 3, que es igual a 5, más 6, que es igual a 11. ¿Correcto? Exactamente igual al valor que ya habíamos escrito aquí. Por último, vamos a ver cómo calcular la suma de n términos de una progresión aritmética. ¿Qué significa la suma? Pues que si tenemos diferentes términos, queremos saber cuál sería la suma de todos estos términos. Por ejemplo, aquí tenemos el término del A1 a la 4 de la misma progresión aritmética que antes. La suma a nivel 4, es decir, hasta el cuarto término, sería la suma de 5 más 8 más 11 más 14, que nos daría 38. Bueno, pues vamos a encontrar una expresión que nos va a permitir calcular esa suma a partir de unos datos sin necesidad de saber todos los términos que tenemos. Para eso vamos a fijarnos en una propiedad característica de las progresiones aritméticas. Si sumamos términos que están en los extremos, como por ejemplo 5 y 14, veremos que la suma de ellos es 19. Pero si sumamos 8 y 11, resulta que su suma también es 19. Si tuviéramos el término posterior a 5 y existiera un término anterior a 1, por ejemplo, pues también la suma nos daría 19. Y así sucesivamente. Bien, para esto vamos ahora a escribir la suma de estos cuatro términos, lo vamos a hacer con estos cuatro términos y luego lo generalizaremos. Ese 4, por tanto, va a ser 5 más 8 más 11 más 14. Si vuelvo a escribir la misma suma, volvería a tener exactamente lo mismo. 5 más 8 más 11 más 14. Voy a deducir esta expresión general de la suma y para ello lo que voy a poner como condición es que se pueda calcular a partir del primer término y del último término de dicha suma. Si sumara S4 y S4, es evidente que tengo dos veces la suma hasta el cuarto término de esta progresión y será igual a 5 más 8 más 11 más 14 más 5 más 8 más 11 más 14, que la voy a expresar de la siguiente manera. Como lo que yo quiero es poner como condición tener la suma del primer término y del último término, y voy a tener en cuenta esto
que he visto que ocurre en todas las progresiones aritméticas, pues aquí yo podría reescribir toda esta suma como 5 más 14, es decir, este 5 más este 14, más 5 más 14, lo voy a poner esto entre paréntesis para que veamos bien la pareja, aunque realmente ahí desde el punto de vista matemático no hace falta un paréntesis, ¿vale? Más, lo que me queda ahora es 8 más 11, por un lado, más 8 más 11. ¿De acuerdo? Pero fijémonos, 8 más 11 es lo mismo que 5 más 14. Luego, en lugar de poner 8 más 11, que son 19, aquí podría poner también 5 más 14. Y aquí 5 más 14. De manera que la suma me queda como 5 más 14 más 5 más 14 más 5 más 14 más 5 más 14. O lo que es lo mismo, 1, 2, 3 y hasta 4 veces 5 más 14. Y esto es igual a 2 veces la suma hasta el orden cuarto, hasta el nivel 4. Por tanto, 2 por s sub 4 es igual a 4 por 5 más 14. O lo que es lo mismo, despejando de aquí, s sub 4 es igual a 4 veces 5 más 14 dividido entre 2. Ahora bien, fijémonos en esos términos que tenemos ahí respecto de la progresión aritmética original. Veamos, ¿quién es 4? 4 es exactamente este número. ¿Quién es 5? 5 es A1. Ahí lo tenemos. ¿Y quién es 14? 14 es A sub n, en este caso. A sub 4. Por tanto, la expresión general que yo podría... bueno, sería A sub 4 aquí. La expresión general que yo puedo inducir a partir de esta, o deducir a partir de esta expresión, sería la siguiente. S sub n es igual a n por A sub 1 más A sub n dividido por 2. Concluimos, por tanto, que para calcular la suma de n términos de una progresión aritmética solo necesitamos el primer término, el último término y multiplicado por los n términos de la suma y dividido por 2, con lo cual tendríamos la suma de esos términos de la progresión aritmética.